Oh, boa tarde para todos e todas. Buenas tardes, good afternoon. Hoje estamos aqui em mais uma sessão do Seminário de Matemática Aplicada e EDPs para receber, então, o nosso querido colega professor Henrique Zuazua, da Universidade de Friedrich Alexander, da Alemanha, e a professora Ybon Garcia, da Universidade do Pacífico, Peru. Quem irá apresentar o professor Henrique será nosso colega e organizador, o professor Juan Lima, da Universidade Federal Fluminense. Por favor, O- professor Juan. Obrigado, Sandra. Es para mí una grande honra presentar al profesor Enrique Suazua, uno de los grandes matemáticos a nivel mundial en la actualidad. Una pequeña biografía del profesor Suazua sería la siguiente. Él tiene la cátedra Alexander von Humboldt en la Friedrich Alexander University Erlangen-Nuremberg, donde es director del Centro Dynamic Control, Machine Learning and Numeric. También tiene nominaciones en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Deusto en Bilbao, España. Su pesquisa se centra en matemática aplicada, abrayendo tópicos en ecuaciones diferenciales parciales, sistemas de control, análisis numérico y machine learning. Es licenciado en matemática por la Universidad del País Vasco con duplo doctoramento por la misma Universidad País Vasco y por la Universidad Pierre y Marie Curie, París, 1978. Recibió premio Euskadi, País Vasco de Ciencia y Tecnología en 2006. También tiene el Premio Nacional Español Julio Rey Pastor en 2006. También tengo premio avanzado con series Numeric Waves en 2010, el premio DICON en 2016 o premio CODEFIT en 2023 de la Unión Europea, y también tiene el premio SAIAN en 2022. Es miembro honorario de la Academia Europea y doctor honoris causa por la Universidad de Lorraine y embajador de la Friedrich Alexander University Erlangen-Nuremberg, Alemania. Fue palestrante convidado en el ICM, Congreso Mundial, en 2006, en la sección Control y Optimización. En esta ocasión, el profesor Sosúa va a leccionar la palestra Numeric Dynamics Control and Machine Learning. Adelante, profesor Sosúa. Buenas tardes a todos. Gracias, Juan, por la invitación. Gracias a todos por estar aquí y gracias a Sandra también por esas palabras, ¿no? Ya he visto que ya ahora cuando ya me presentan ya nadie dice en qué fecha nací, ¿no? Lo cual empieza a ser un poco sospechoso, ¿vale? Pero bueno, pues si alguno tiene alguna duda, yo nací el 28 de septiembre de 1961, que fue un día bueno porque todos los chicos que nacieron ese día fueron liberados del servicio militar en España, con lo cual pues yo no tuve que hacer el servicio militar, que en la época era obligatoria. Pero claro, en 1961 nacieron tantos niños y niñas, fue el año del baby boom, que en el ejército no cabían todos, entonces decidieron liberar a unos cuantos y la manera, el algoritmo que utilizaron, ¿no?, los militares para liberar fue elegir 4 días del año random, ¿no?, para que todos los nacidos en ese día se libraran. Y a mí me tocó. Con lo cual, bueno, pues a veces el azar, ¿no?, a veces genera catástrofes y otras veces también juega a favor. Entonces, bueno, la charla que yo he presentado hace poco, me pidieron que hiciera un poco una charla panorámica de temas de numéricos relacionados con el control y un poco pensé que podía ser una buena cosa, ¿no? Recuerdo haber hablado de esto hace ya mucho tiempo, para algunos de vosotros pues resultará conocido, ¿no? Recuerdo discusiones, por ejemplo, sobre estos temas con Mauro Rincón hace igual, no sé, 20 años, ¿no?, sobre el control y el numérico de ecuación de ondas, también por supuesto con Enrique, en relación más bien a la ecuación del calor. Entonces, bueno, puede que algunas cosas os resulten conocidas, incluso un poco antiguas, pero creo que es muy bueno pensar siempre en los problemas desde el punto de vista del análisis numérico por dos razones. Primero, porque es nuestra responsabilidad, porque el programa de matemática aplicada tiene que seguir, ¿no?, lo que es la tradición, ¿verdad?, newtoniana de la mecánica del continuo, escribir las ecuaciones en derivadas parciales, discutir el análisis, existencia, unicidad, estabilidad, resolver el problema de control, porque aunque hay mucha gente que dice que no trabaja en teoría del control, prácticamente en todas las aplicaciones hay algo que tiene que ver con el control.
Nadie desarrolla un sistema, un proceso industrial para luego olvidarse del resultado. Siempre se hace con un objetivo determinado, siempre se busca optimizar algo y siempre hay parámetros que hay que tunear, que hay que regular para obtener ese objetivo de manera óptima. Pero el proceso no acaba ahí. Luego todo eso tiene que ser traducido en el lenguaje del ordenador y eso significa análisis numérico. ¿Qué ocurre cuando uno introduce el análisis numérico en todo ese proceso? Pues que es muy importante saber exactamente qué impacto tiene esa discretización, esa numerización del proceso. Y no es conmutativo. Muchas veces no es lo mismo introducir el análisis numérico al final que hacerlo desde el principio. Desde un punto de vista de la ingeniería más computacional, uno podría pensar que, bueno, que porque tenemos que al final hacer numérico, hagámoslo desde el principio, discreticemos las EDPs, ya sean de ondas o de fluidos, desde el principio y hagamos ya toda la fase, digamos, del control, de la optimización a un nivel discreto, ¿verdad? Y como vamos a ver, eso no da los mismos resultados. Esa es una reflexión que es antigua. Hay muchos grupos que en diferentes momentos se han enfrentado a esa dualidad o a esa paradoja de que control más numérico no necesariamente es lo mismo que numérico más control, pero lo que sí es cierto es que para los que somos analistas de EDP aparecen ahí un montón de problemas interesantes que son dignos de consideración. La charla es un poquito más larga de lo que el tiempo permite, por tanto voy a pasar directamente. Yo recuerdo que cuando Jacques Lyons, en los años finales de los 80, hablaba de controlabilidad, del método UM, etc., alguna vez que tuve que dar una charla de divulgación, le pregunté, ¿y cuál es así una aplicación de las más importantes de la teoría del control? Y entonces él me dijo, me mandó un folleto que él tenía en la época en papel sobre la barrera del Támesis. La barrera del Támesis es una realización de la ingeniería fantástica, ¿verdad? Y que consigue evitar que de manera regular el puerto de Londres y todos los alrededores se inunden de agua, ¿verdad? Es un modelo, es un sistema en el cual cuando se detecta en el Polo Norte una elevación de agua inusual, se activa todo el proceso de cálculo numérico de las ecuaciones de la mecánica de fluidos para determinar si hay riesgo de inundación en el puerto de Londres. En caso de que haya riesgo, esa barrera se cierra. Pero esa barrera solo se puede cerrar, de hecho solo se ha cerrado en muy raras ocasiones, porque cada vez que se cierra es una catástrofe luego financiera, porque perturba todo el tráfico de barcos que tardan días luego en volver a regularizar su actividad. Por tanto, es una decisión que es estratégica a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Entonces, la decisión de bang, bang, sí o no, si hay que cerrar la barrera o no, ha de realizarse a través de unos algoritmos numéricos muy finos que nos permitan simplemente a través de las mediciones de los satélites de alguna perturbación que se produce en el polo norte, ¿verdad? Determinar si eso va a generar una suficiente elevación de agua o no. Hasta tal punto, este es un ejemplo donde posiblemente de manera extrema el numérico y el control se mezclan. Esto está descrito en el artículo de divulgación sobre la historia de la teoría del control que escribimos con Enrique I, yo soy el Enrique II, hace ya pues como unos 20 años atrás, ¿no? Bien, pero desde el punto de vista matemático es mucho más fácil para entender las cosas mirar la ecuación de D'Alembert. Aquí tenemos el típico problema donde dos niños, dos personas están jugando con una cuerda. En el problema de D'Alembert, más bien para hacer la presentación del problema más sencillo, vamos a poner un solo control y entonces imaginemos que, por tanto, no está este jugador no está, estamos jugando solos, por tanto, lo único que podemos hacer es atar la cuerda en este extremo a un árbol aquí, de modo que solamente tenemos las acciones de un actuador que va a intentar, ¿no?, dar a esa vibración de la cuerda la forma que se requiera en función de las necesidades, ¿no? En particular puede ser
simplemente suprimir todas las vibraciones. Ese es el problema de controlabilidad. Y en este caso, la observación de Jacques-Louis Lyon por dualidad fue decir, bueno, como hay una dualidad entre control y observación, el problema, a través de un análisis funcional que para nosotros pues, no tiene mayor dificultad en el espacio de la energía, dualidad, adjuntos, minimización de funciones cuadráticas, etcétera, consiste simplemente en resolver un problema denominado de observabilidad, que es muy parecido a los problemas inversos, en los cuales se trata de detectar la energía entera de las soluciones a partir de la energía concentrada justo en el punto en el que estamos realizando la actuación. Reducimos, por tanto, el problema de control a un problema de observación y ahora decimos esto es mucho más fácil porque esta es la ecuación de D'Alembert que sabemos resolver como en la carrera, ¿verdad? Ya sea con series de Fourier o con la fórmula de D'Alembert, y por tanto esta desigualdad es obviamente cierta si y solo si el tiempo es mayor o igual que 2, es decir, si las características tienen tiempo de llegar siempre al lugar donde la medición se está realizando. Antes de ese tiempo habría ondas invisibles y por tanto la desigualdad no sería posible y por tanto el control tampoco sería posible. Y lo que Lyon dijo es, no solamente hay una dualidad, sino que por Fenchel-Rickofeller el control óptimo, el que tiene norma mínima, se puede caracterizar como la derivada normal de la solución del adjunto para el minimizador de un funcional cuadrático, coercivo, convexo, continuo en el espacio de Hilbert de las soluciones de energía finita y por tanto esto no solamente caracteriza un control, sino que además da un algoritmo numérico, porque una vez que sabemos que para buscar el control lo único que tenemos que hacer es minimizar este funcional, pues ahora lo tenemos muy fácil, vamos a aplicar esencialmente un método de descenso y obviamente una discretización de la EDP. ¿Qué ocurre cuando discretizo la EDP? Cuando discretizamos, en el caso más sencillo, un esquema semidiscreto en el cual discretizo simplemente el laplaciano con el esquema de 3 puntos. A esto nosotros ahora le llamamos análisis numérico, pero en el artículo original de D'Alembert, donde él introduce la ecuación de ondas, para D'Alembert esta fue la manera en que él llegó a la ecuación de ondas, porque D'Alembert conocía la mecánica newtoniana y entonces fue capaz de escribir, ¿verdad?, la ecuación de una cuerda semiflexible, como esta de aquí, escribiendo simplemente las ecuaciones de Newton, diciendo que la aceleración de cada una de las partículas de este collar era igual a la fuerza, ¿no?, a la fuerza que se ejercía a partir de los dos vecinos, dando lugar a esta diferencia finita, ¿verdad? Bueno, discretizamos la ecuación con un número de nodos n está destinado a tender a infinito, pero que obviamente cuando hacemos simulaciones numéricas vamos a fijar n grande pero finito. Discretizamos el funcional y minimizamos. Eso nos va a dar un control numérico. Y para ver lo que ocurre, un cálculo típico es tomar un dato inicial en la ecuación de ondas sencillo, constante a trozos, un tiempo que en este caso va a ser 4, que asegura por tanto que la condición de controlabilidad t mayor que 2 se da. En este caso el control además es muy fácil de calcular, es una copia 2 veces en sentido positivo y 2 veces en sentido negativo del propio dato inicial. Este es el control exacto, continuo, y ahora hacemos numérico, ¿vale? Cuando hacemos numérico, lo que vemos es que a medida que el n aumenta, el cálculo numérico diverge. Y nos preguntamos, ¿por qué diverge el cálculo numérico si todo lo que he hecho estaba bien? La teoría de Lyon era buena, el control era el mínimo de un funcional cuadrático, hemos discretizado la ecuación con un algoritmo numérico convergente, hemos minimizado la versión discreta del funcional. ¿Por qué en lugar de ver la convergencia a los controles estoy viendo inestabilidades crecientes, monstruos de este tipo? El análisis se puede hacer de varias maneras, tal vez la más sencilla es la de Fourier. Esto está ya en el libro de Isaacson Keller, en el primer libro de análisis numérico ya explican cómo se adapta el análisis de Fourier o de von Neumann a la resolución de ecuaciones en derivadas parciales sencillas, como es esta. Tenemos por una parte la representación de Fourier de la ecuación continua y la representación de Fourier de la solución discreta, que es casi idéntica. De hecho,
en una variable y porque tomamos un mallado uniforme, las autofunciones discretas no son más que una restricción al mallado de las autofunciones continuas. Los autovalores cambian un poquito, tienen una fórmula explícita porque se trata de matrices del Toeplitz. Constatamos que los autovalores convergen, por supuesto, no son exactos, y cuando hacemos el dibujo de las raíces cuadradas de los autovalores, que es lo que aquí están apareciendo, ¿verdad? Kpi es la raíz cuadrada del autovalor del laplaciano, que es K cuadrado pi cuadrado. Lo mismo aquí. Lo que vemos es que si bien los autovalores de la ecuación continua están alineados todos distribuidos en una recta, los de la ecuación discreta obviamente están situados sobre un sinusoide que poco a poco, que al principio es tangente y por tanto aproxima muy bien a la ecuación de ondas continua, pero que luego se va ralentizando, como en este caso, ¿verdad? ¿Y qué ocurre entonces? Pues que descubrimos que aparecen fantasmas numéricos, soluciones numéricas que son soluciones numéricas de la ecuación de ondas discreta, pero que no se comportan de manera física. Esto es un ejemplo, simplemente hacer una onda que combina las dos últimas autofunciones del problema discreta, una con coeficiente de Fourier 1, la otra con coeficiente menos 1. La suma total de la energía es 1 más 1, que es igual a 2. Y cuando pintamos esta solución, vemos efectivamente esta vibración. Todo parece indicar que es una ecuación de ondas, salvo que cuando miramos la periodicidad temporal nos damos cuenta que aquí la periodicidad temporal es del orden de prácticamente 1 partido por h, cuando todas las soluciones de la ecuación de ondas son periódicas de periodo 2. Por tanto, esto es un fantasma numérico. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué los controles tienen tendencia a diverger? Bueno, porque cuanto más afinamos el mallado numérico, más soluciones numéricas fantasmas estamos creando, el control tiene que controlarlas todas y al final pues no consigue, y la única manera es llegar a esta especie de esquizofrenia de control extremadamente oscilante que nada tiene que ver con el control de la ecuación continua. El remedio para eso ya lo introdujo Glowinski, es algo que luego analizamos con más cuidado, en particular con Livio Ignat. Se trata de filtrar, es decir, de la solución numérica tenemos que tirar al menos la mitad, porque es al eliminar esa componente alta frecuencia que restablecemos una pendiente que hace que las soluciones numéricas ahora se propaguen con una velocidad de grupo que es muy parecida a la de la ecuación de ondas, y eso permite que los controles ahora sí se olviden de toda esta parte espuria, ficticia, ¿de acuerdo?, que hace que se produzca la convergencia de los controles. ¿Cuál es la moraleja de todo esto que uno descubre haciendo control y que tal vez no había pensado antes cuando hace análisis numérico clásico? Bueno, pues que cuando uno lee lo que dice el teorema del análisis numérico, dice que un método numérico es convergente si para cada solución de la EDP podemos asegurar que las soluciones numéricas convergen. Pero el método numérico, la convergencia del método numérico no dice nunca que vaya a haber otras soluciones numéricas que se comporten de otra manera. Repito, el teorema de convergencia de análisis numérico dice que para cada solución de la EDP hay una sucesión que converge, pero puede también haber otros puntos de acumulación en topologías débiles porque cada vez oscilan más enviando la energía a altas frecuencias. Y eso es precisamente lo que ocurre. Por tanto, la primera moraleja es, cuidado, que cuando hacemos control de procesos de ondas, si vamos a introducir el numérico al final, lo tenemos que hacer de manera muy cuidadosa, porque hacerlo de la manera más intuitiva puede conducir a errores graves. De hecho, los humanos sabemos que tenemos que ser cuidadosos con nuestra intuición, porque cuanto peor es nuestra intuición, más generosa es y más riesgo entraña de conducirnos a conclusiones erróneas. Bueno, este mismo análisis se puede hacer también, estos son trabajos que realizamos con Silván, con Aurora Marica, Silván Redoz, Aurora Marica, para mallados heterogéneos. Es bastante más complejo. Se puede introducir el simbolismo del análisis microlocal a nivel numérico.
se puede de esa manera definir lo que son los rayos bicaracterísticos que transportan la energía en el análisis numérico, y de esa manera podemos llegar, por ejemplo, a situaciones como esta que estamos describiendo aquí. Esto es simplemente la solución de la ecuación de ondas numérica en un mallado, que en este caso es heterogéneo, y que es un mallado que es más fino en el centro y un poquito más grueso en el exterior. Vemos, por ejemplo, cómo aparecen aquí ondas numéricas que quedan completamente confinadas. A medida que vamos aumentando la frecuencia, aquí tenemos una onda que se comportaba más o menos como en D'Alembert, llega hasta el borde y rebota. Aquí tenemos una onda que ya vemos que se da la vuelta antes de llegar al borde y dice, ¿qué le ha pasado a la onda? ¿Por qué esa onda se ha asustado y no ha llegado hasta la pared? Y este fenómeno se acentúa a medida que vamos aumentando la frecuencia, que está aquí descrita, pi sobre 4h, pi sobre 2h, pi sobre h, hasta que llega a una standing wave que ya prácticamente no puede propagarse en espacio. ¿Por qué la onda no se propaga en espacio? Bueno, porque se trata de una onda de muy alta frecuencia, que mientras el mallado es fino puede sobrevivir en él, pero en cuanto el mallado es demasiado grosero, esa onda ya no puede sobrevivir, ya no puede ni siquiera representarse en ese mallado y por tanto decide darse la vuelta. ¿De acuerdo? Es como cuando uno, ¿verdad?, camina por Copacabana y cuando llega a ese túnel que atraviesa, ¿no?, a Ipanema, aunque hay unas zonas peatonales en el túnel que uno puede caminar, si uno llega a ese túnel por la noche enseguida intuye que es mejor no atravesar ese túnel y darse la vuelta, ¿verdad? Porque posiblemente es una situación de riesgo. Bien, en varias dimensiones el fenómeno se acentúa porque aparece la geometría y, por ejemplo, pueden aparecer ondas de tipo rodeo, ¿verdad?, que hacen que en lugar de las ondas propagarse según la ley de propagación de Descartes, de llegar al borde para rebotar, pues en este caso también las ondas deciden volverse atrás, ¿de acuerdo?, por efecto de un mallado numérico heterogéneo y produciendo, por ejemplo, efectos de rodeo que precisamente ya nos advierten tener cuidado, porque si estáis resolviendo un problema de control desde el borde o estáis resolviendo un problema de tipo inverso, tipo Calderón, ¿no?, en el cual estás realizando mediciones en el borde de ondas que entran y que salen y a partir de ellas estás intentando reconstruir lo que ocurre en el interior, está claro que métodos numéricos que no tengan en cuenta este tipo de patologías nunca van a tener éxito. ¿Por qué? Porque hay ondas numéricas que no son visibles desde el borde y que por tanto nos van a confundir a la hora de interpretar lo que está ocurriendo en el interior a partir de lo que ocurre en el borde. En un trabajo reciente que estamos ahora a punto de acabar con Martin Lazar, que se inspira en los trabajos pioneros de Glowinski y Lyons para la ecuación del calor. Trabajamos también con eso, en ese tema con Arno Munch hace unos años y ahora hemos retomado el tema con Martin Lazar. Estudiamos la ecuación del calor y aquí aparece otra nueva paradoja. Uno podría pensar, bueno, Enrique, lo que has contado ahora de la ecuación de ondas es porque en la ecuación de ondas no hay ninguna disipación, pero en la naturaleza hay disipación. Incluso puede haber viscosidad y el ejemplo de flujo más viscoso, más sencillo, tal vez sea la propia ecuación del calor lineal. Sin embargo, Glowinski y Lyons ya se encontraron haciendo simulaciones numéricas para la ecuación del calor, que a pesar de que la ecuación del calor era regularizante y tiene tendencia a decrecer, los controles generaban este tipo de comportamiento oscilatorio y de concentración exponencial en el tiempo final. Después, con una interpretación correcta, eso lo explicamos también en nuestro artículo con Enrique Fernández Cara, donde estudiamos el coste de control de ecuaciones parabólicas, explicamos esto a nivel analítico y decimos, eso es debido a un efecto Tikhonov que tiene su origen en la alta irreversibilidad temporal de la ecuación del calor. Bueno, eso hace que cuando, por ejemplo, uno estudia, y estas son simulaciones realizadas con Martin Lazar recientemente, cuando uno estudia, por ejemplo, el espectro de la matriz gramiana asociada al análisis numérico de estos problemas de la ecuación del calor,
nuevamente aparezcan dos tipos de autofunciones numéricas de carácter completamente distintas. Estas estarían localizadas en la zona del control, estas estarían localizadas fuera de la zona del control, y esa dicotomía, de alguna manera, a nivel numérico, lo que nos está es ya avisando de que estamos frente a una irreversibilidad de tipo Tikhonov muy difícil de tratar numéricamente. Este es un tema todavía que realmente es central en el análisis numérico y que es algo tan sencillo como intentar resolver la ecuación del calor hacia atrás en el tiempo. La ecuación retrógrada del calor tiene unicidad, ¿vale? Lyons-Malgrange lo probaron, hay una prueba luego mucho más sencilla de tratar utilizando métodos de energía. Sí, la solución es única, pero no hay ningún espacio de Sobolev donde ese problema de ecuación retrógrado esté bien puesto, y eso hace que esencialmente cualquier método numérico que intentemos a la hora de resolver la ecuación del calor para atrás, al final acabe en una catástrofe que hace que los problemas numéricos para las ecuaciones fuertemente irreversibles sean más difíciles todavía que la ecuación de ondas, ¿vale? Uno podría decir, ya, pero yo no estaba pensando en estas aplicaciones, estas son muy sofisticadas, son sistemas dinámicos, es controlabilidad. Nosotros estamos pensando en algo más sencillo, que es simplemente colocar un sensor, ¿verdad? Es lo mismo que tenemos que colocar en el nuevo predio del Instituto de Matemáticas, ¿no? Del Fundao, que Vladimir va a inaugurar en breve, ¿verdad? Ahí tenemos que asegurar una buena wifi, ¿no? Y una buena red wireless, entonces vamos a colocar el router en algún lugar de modo que todos los despachos en todo el edificio vayan a recibir una buena señal. ¿Cuál sería el lugar para colocar un sensor? Es una pequeña síntesis del trabajo que hemos realizado durante varios años con Yannick Privat y Emmanuel Trela, y entonces uno pensaría en términos frecuenciales, ¿no? Diría, bueno, en lugar de pensar en ecuaciones dinámicas, voy a pensar en ondas. Maxwell, Schrödinger, ondas, da un poco igual, todo se reduce a autofunciones del laplaciano, y voy a entonces decidir en qué lugar he de colocar el sensor que va a capturar mejor todas las ondas posibles, sea cual sea la frecuencia. Entonces la pregunta que yo hago es, en este caso el nuevo edificio del Fundao va a ser solamente un intervalo 0,1, muy sencillo, en una dimensión, y el sensor le permitimos que sea un gran sensor, ¿vale? Va a ser una gran máquina que va a ocupar 1/3 del espacio. El sensor va a ocupar 1/3 de todo el espacio disponible. ¿De acuerdo? Entonces, la primera autofunción al cuadrado tiene esta forma, la segunda autofunción al cuadrado tiene esta forma, y entonces vamos a pensar en términos frecuenciales, ¿no? Pensamos primero, a ver, para la primera autofunción, ¿cuál es el mejor lugar para colocar el sensor? Pues sería, por supuesto, el centro del intervalo, porque es ahí donde la primera autofunción tiene su máximo, y por tanto colocando el sensor aquí en el centro es cuando garantizo que he registrado la mayor parte de la intensidad de la señal. ¿Vale? Colocamos el sensor aquí, pero mientras estamos colocando el sensor aquí ya va a haber otra persona que en realidad está pensando en la segunda frecuencia y nos va a decir, ojo, esto no parece una buena ubicación, porque con respecto a la segunda autofunción está colocada justo en un nodo. Y eso va a hacer que midamos muy poca energía de la segunda autofunción. Entonces, ¿cuál sería la mejor solución de compromiso? Es un problema de optimización multicriterio. Pues sería dividir este sensor en dos, no comprar un router muy grande, sino comprar dos más pequeños y colocarlos no lejos del centro, pero acercándolos un poquito a estos dos extremos. ¿Qué ocurre cuando consideramos frecuencias cada vez más altas? Pues esto nos conduce a un problema, a ver si consigo que se vea el vídeo. Esto conduce a un problema de relajación, a un fenómeno de relajación, de modo que al ir incluyendo cada vez frecuencias más y más altas, el router se tiene que ir dividiendo cada vez en pequeños sensores hasta el punto que al final la solución óptima no es tener un router en el centro, sino que es más bien todo lo contrario. Sería tener un micro router en cada punto del espacio, lo cual evidentemente en la práctica es irrealizable. Esto es
una manifestación del mismo tipo de fenomenología que aparece cuando ahora ya en este caso no estamos hablando de numérico y control, sino que estamos hablando simplemente de problemas de diseño óptimo que aparecen en cualquier construcción de ingeniería, donde siempre hay que elegir una forma, una shape, la ubicación de un determinado sensor o actuador, es la interacción que surge en cuanto estudiamos problemas de optimal shape design y espectro y ondas. Por eso, si miráis gran parte de la literatura que se hace en el cálculo de variaciones para optimal shape design, verás que trabajan con el laplaciano, con la primera autofunción del laplaciano, pero rara vez tienen en cuenta todo el espectro de frecuencias, porque en cuanto hacemos eso, entramos de hecho en una nueva fenomenología de relajación a altas frecuencias muy, muy difícil de tratar. ¿De acuerdo? Bueno, otro ejemplo que para los que no están interesados ni en control, ni en diseño óptimo, y más bien están interesados más en la teoría cualitativa de las ecuaciones en derivadas parciales, este ejemplo que está recogido en un artículo en colaboración con Alessio Porretta es un excelente ejemplo. Esta es la célebre ecuación de Kolmogorov. Kolmogorov era un genio, hizo muchísimas cosas, esta es una de las que hizo. Es una ecuación de convección-difusión, transporte-difusión. Difusión en la variable X, transporte en la variable Y. Es lineal, no podría ser más sencilla. Entonces, ¿qué dice nuestra intuición de analistas de EDP? Dice, bueno, transporte es transporte a lo largo de características, es una ecuación hiperbólica, y difusión es la difusión gaussiana. Por tanto, uno esperaría que la solución de este problema tuviera un efecto regularizante en la variable X, pero sin embargo que no hubiera efecto regularizante en la variable Y. Kolmogorov calculó la solución fundamental de este problema y se encontró con que era una gaussiana tanto en la variable X como en la variable Y. Y entonces la gente no entendió cómo puede ser que sin haber difusión en la variable Y puede llegar a tener la solución fundamental un comportamiento gaussiano también en la variable Y. Bueno, la solución la dio Hormander, que en 1967 introdujo el concepto de hipoelipticidad, y lo que dijo Hormander siempre de manera exhaustiva y muy profunda, utilizando ideas del análisis microlocal, dijo, la razón es la siguiente. La segunda derivada en X no es más que A más A estrella, siendo A el operador derivada en X. Esto es un operador autoadjunto, ¿vale? Este de aquí es un operador antiadjunto. Y claro, nuestra intuición, nuevamente nuestra intuición humana muy elemental que nos conduce a hipótesis o a conjeturas erróneas, nos hace pensar que este sistema dinámico que está generado por la superposición de este operador A estrella y B, lo que hace es, de alguna manera, la superposición de lo que haría cada uno por separado, pero no es verdad, porque A y B no conmutan, tienen un conmutador que no es trivial, y ese conmutador no trivial es precisamente el que genera difusión en la variable Y, ¿de acuerdo? Eso es lo que Hormander demostró y dio de esa manera una caracterización general de lo que son las ecuaciones hipoelípticas, que son aquellas que, sin ser parabólicas, tienen esa propiedad de generar funciones de Green que tienen comportamiento gaussiano y efecto regularizante. ¿Qué ocurrió mucho tiempo más tarde? Pues llegaron los trabajos, en particular de Cédric Villani, y introdujeron lo que le llamaron la hipocoercividad. ¿Por qué en lugar de llamarle hipoelipticidad como Hormander le llamaron hipocoercividad? Bueno, pues porque ellos se dieron cuenta que para tratar los modelos de la cinética de gases, en los que muchas veces aparece este operador de Kolmogorov como el generador lineal del semigrupo, pero luego viene acompañado de otras no linealidades que tienen en cuenta la colisión de las partículas. Para hacer ecuaciones en derivadas parciales no lineales
necesitaban una interpretación menos microlocal y más en términos de análisis funcional, de funciones de Lyapunov, de estimaciones de energía, de lo que dijo Hormander. Y entonces, esta es la presentación que hizo Hérault, que es posiblemente la más sencilla. Lo que se dieron cuenta es que si uno, exactamente como cuando uno intenta probar el decaimiento de la ecuación de ondas disipativa y tiene que manipular la energía de la ecuación de ondas, corrigiéndola y añadiéndole otros términos que permiten ver que la disipación no solamente actúa en la velocidad, sino también en la energía potencial. Aquí hicieron lo mismo, vieron cómo aumentando la energía canónica L2 por otros términos correctores, consiguen una energía que garantiza el decaimiento. Lo que hicimos con Porretta fue decir, bueno, es verdad que sería muy difícil reproducir el análisis de Hormander de manera uniforme con respecto a un mallado numérico, pero esta otra caracterización energética es mucho más fácil de realizar y lo que probamos con Alessio Porretta es que adoptando este punto de vista de la hipocoercividad y adaptando los cálculos de la hipocoercividad al marco numérico de manera uniforme con respecto al mallado, lo cual aquí se consigue, por ejemplo, si hacemos una numerización centrada de la difusión y también centrada, de acuerdo, en el término convectivo, se puede garantizar la hipocoercividad uniforme y de esa manera se puede probar que este esquema numérico es asintóticamente correcto, es decir, que cuando el tiempo tiende a infinito, reproduce el mismo decaimiento que la ecuación de Kolmogorov. Bien, tenía otra serie de temas relacionados con la interacción entre el numérico, el control y las propiedades cualitativas de las ecuaciones en derivadas parciales, pero tal vez para ir concluyendo ya en los 5 últimos minutos, si me permitís, ya sé que vamos un poco tarde, pero permitirme que utilice solo 5 minutos, os quería contar de nuestro último proyecto que, como decía Juan Lima, empezará en breve, que ha sido financiado por el European Research Council y que se titula Codecel Control for Deep and Federated Learning. Nuestro punto de vista aquí es decir, bueno, lo que queremos es aprender, utilizar todo lo aprendido en el contexto de ecuaciones de ondas numérico y control para hacer una pequeña contribución también en el ámbito del machine learning, ¿vale? Y esto es un poco una simulación en la cual, bueno, pues si uno ve esa simulación podría decir, eso parece como la simulación de una ecuación de transporte en el que el campo de velocidades, ¿no?, ha distinguido 3 diferentes tipos de fluidos, ¿no? Podría ser como una mixtura de 3 fluidos, ¿no?, como ocurre en la Amazonia cuando se juntan 2 ríos y se puede ver bien cómo las aguas tienen colores distintas y están separadas por una interfaz que uno casi puede decir exactamente dónde está. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Parece un sistema dinámico que lo que hace es mover partículas de fluido en función de las características de cada una. Bueno, esto en realidad no es más que la dinámica de una ecuación diferencial neuronal que permite resolver el problema de lo que suele denominarse el supervised learning, que en realidad es algo tan sencillo como la clasificación, ¿no? Es lo que estamos haciendo aquí, donde decimos los datos de un sistema de ecuaciones diferenciales son conducidos a destinos distintos a partir de su color, ¿verdad? Y esto es precisamente el punto inicial del machine learning, que en el fondo, y de ahí un poco nuestra propuesta de proyecto de hibridar control y machine learning, el machine learning tiene esencialmente el mismo objetivo que el control. De hecho, Norbert Wiener, esto también lo explicamos en nuestro artículo con Enrique, definió la cibernética en 1948 como la ciencia del control y la comunicación en animales y humanos,
Control y comunicación es lo que hemos comentado al principio, es la dualidad de IOS, controlabilidad, observabilidad. Animales y humanos, evidentemente, tiene como objetivo que el humano construya máquinas, animales y máquinas, tiene como objetivo que el humano construya máquinas que sean capaces de hacer el trabajo automáticamente sin que se necesite de la acción del humano permanentemente, así liberar el humano para otras tareas un poquito más inspiradoras, como puede ser una palestra matemática, ¿verdad? Y cuando decimos máquinas y animales, máquinas y humanos, eso es exactamente el objetivo del machine learning, ¿no? El objetivo de la inteligencia artificial, crear máquinas que realizan nuestro trabajo, de modo que, por ejemplo, hoy en día podemos traducir un texto en medio minuto, tenemos una página de texto traducida del portugués al inglés, por ejemplo, sin tener que estar, ¿no?, escribiéndolo palabra a palabra y luego pidiéndole a alguien que conoce mejor el inglés que nosotros que nos corrija todas las faltas que hemos realizado en inglés, ¿no? Es el aprendizaje automático. Entonces, ¿por qué el control tiene interés? Bueno, pues porque el control es capaz de explicar este tipo de operaciones. Si bien los sistemas del machine learning son un poquito distintos porque están gobernados por no linealidades como las que aparecen en esta ReLU, la Rectified Linear Unit, que no son no linealidades muy habituales en la mecánica, pero que podemos entender. Y si bien el problema es no lineal y los controles intervienen no linealmente en él, son modelos que podemos entender desde el punto de vista del control, podemos realizar estas tareas de clasificación en las cuales garantizamos que la máquina, es decir, en este caso el sistema de ecuaciones diferenciales, porque una máquina para nosotros es en el fondo un modelo, una ecuación, un teorema, es capaz de realizar esa tarea de clasificación para que luego en el futuro esa máquina que ya hemos construido, como es en este ejemplo que aquí hemos presentado, cada vez que alguien venga y coloque en la máquina una nueva botella, la máquina sea capaz de distinguir si la botella es de plástico o es de vidrio, y si es de plástico vaya al contenedor amarillo, si es de vidrio vaya al contenedor verde, si es ¿no?, de papel vaya, o de cartón vaya al contenedor azul. Se trata, por tanto, de el supervised learning, aprender de manera supervisada a partir de unos pocos ejemplos para después poder utilizarlo de manera sistemática y liberar al ser humano de una tarea tan poco gratificadora como es estar todo el día, ¿no?, colocando botellas en diferentes contenedores a partir del material del que están constituidas, si es plástico, papel, cartón o cristal. Este ámbito tiene también mucho que ver con otro que está muy relacionado con la teoría del control, que es la teoría del transporte óptimo. Como sabéis, fue acuñado en su día por Gaspar Mons. Creo que la tarea que se le encomendó a Gaspar Mons era llevar el obelisco de Luxor, desde Luxor en Egipto, en el sur de Egipto, hasta la Place de la Concorde en París, donde luce ahora fantástico, ¿no?, a pesar del paso del tiempo. Kantorovich en la Unión Soviética fue quien generalizó el transporte óptimo de Monge, que estaba pensado para objetos sólidos, ¿no?, como la torre, ¿no?, como el obelisco, que no se podía dividir en trozos, sino que había que transportar de manera en una sola pieza, ¿verdad?, a la teoría económica, donde la riqueza puede ser dividida para luego después ser repartida de manera más equitativa, y eso es lo que se hace a través del sistema, por ejemplo, de impuestos, ¿no?, donde cada persona paga un porcentaje distinto para que luego eso pueda llegar en formas de ayudas también a los receptores de manera distinta, en función de que sean parados, aposentados, gente con alguna minusvalía o simplemente bolsistas universitarios, ¿no? Evidentemente hay un vínculo, porque todo lo que hagamos sobre controlar, mover partículas en una ecuación diferencial ordinaria, es controlar también las características de una ecuación de transporte y, por tanto, estamos transportando masa. De ese modo, pues vemos cómo el análisis numérico, ¿de acuerdo?,
a pesar de que uno podría ignorarlo en primera instancia, siempre está en el epicentro de la matemática aplicada, porque, en primer lugar, es el último eslabón que siempre que tenemos que resolver, e incluso si hoy en día dijéramos, vamos a ignorar el método tradicional de la matemática aplicada, ahora lo vamos a hacer todo con Machine Learning. Ya no tenemos que estudiar mecánica del continuo, porque directamente la máquina va a hacer un modelo. A pesar de que procediéramos de esa manera, cuando fuéramos a entrenar ese modelo y resolver esos problemas de control y de optimización que se necesitan resolver para ajustar los parámetros, lo que se denomina el training en Machine Learning, de manera óptima, entraríamos de lleno, de nuevo, en el territorio de los sistemas complejos de ecuaciones diferenciales, de las ecuaciones de transporte, y nuevamente nos tendríamos que enfrentar a esa dicotomía de transporte continuo versus transporte discreto. Gracias una vez más por vuestra atención. Si aún queda un poquito de tiempo, pues será para mí un placer responder a vuestras preguntas. Gracias. Muito obrigado, profesor Enrique Suazua, por la brillante palestra. Y pasamos a la sección de preguntas. Por favor, está abierto el audio y el vídeo para quien quisiera hacer alguna pregunta. Profesor Enrique Cara. Está abierto el audio y el vídeo para las preguntas. Profesor, solo una pregunta, ¿me permite? Disculpe, profesor, puede ser, profesor, que cara después. Sí, o Enrique Fernández Cara. Hola, bueno, muchas gracias por la charla, que me ha parecido muy interesante desde el principio hasta el final, y en particular la última parte, porque yo creo que has sabido mostrar muy bien que, en fin, que el gran conjunto de técnicas que, en fin, que se conocen hoy día para tratar problemas de control también tienen un futuro prometedor hoy día, no solamente desde el punto de vista de las aplicaciones, sino también desde el punto de vista de, en fin, de lo que de las nuevas, digamos, tecnologías, la nueva generación de tecnologías, ¿no?, que estamos ya empezando a vivir. Yo simplemente quería hacer una precisión, pero vamos, una precisión histórica que tampoco tiene tanta importancia, que es que, según tengo entendido, Gaspar Monge no concibió el problema del transporte para transportar el obelisco, como se dice. Yo creo que esa no es la razón. Que él lo que quería era transportar piedras y tierra de distintas canteras a lugares próximos a las fortificaciones que quería construir. Entonces se encontró con el problema de que cómo podía hacer eso. Quería resolver el problema del transporte óptimo, es decir, de cómo llevar de manera más rápida posible y menos costosa las piedras que necesitaba para construir las murallas, ¿no? Pero bueno, eso es simplemente yo creo que lo del obelisco es más una fake news que otra cosa, ¿eh? O sea, pero... Sí, no, venden más, ¿no? Pero sí, tienes Vende razón. más. Sí, sí. El artículo original de Monge se llama Sur la théorie de Ramblay y de Blay. Yo nunca he sabido cómo se dice en español, pero bueno, son montañas de arena y huecos, ¿no? Exactamente, ¿no? Tienes que rellenar el espacio, ¿no? Está. Es como cuando uno transporta residuos con un camión, ¿no? Y tiene que echarlos en un barranco, sí. Y evidentemente sí, ahí es cuando uno se da cuenta que es más fácil hacerlo con un gran camión que hacerlo con una pequeña carretilla o haciéndolo a mano, ¿no? Uno tendría que hacer piedra a piedra, eso sería imposible, ¿no? Sí. Bien, de todas maneras, tenía una curiosidad, una pregunta que hacerte también sobre el final, que es la siguiente. Vamos a ver, cuando has hablado de los problemas de clasificación con la visión, digamos, orientada hacia el Machine Learning, aun sabiendo que son problemas, como tú tienes ahí escrito, no lineales, en donde el control actúa de una manera distinta, digamos, mi pregunta es si existe un concepto de observabilidad equivalente o, en fin, o relacionado de alguna manera con el hecho de llevar las cosas de un sitio a otro. Es decir, ¿hay una versión dual de esos problemas que pudiera de alguna manera
hacer comprender el mecanismo de igual manera que en los problemas, digamos, clásicos, la observabilidad te conduce no solamente, como tú has dicho, a la controlabilidad, sino también de manera efectiva a la construcción del control? Es una buena pregunta, pero yo a eso no sé. Yo creo que la pregunta en realidad sería un poco también en general, ¿no? En un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, ¿hay alguna manera de interpretar la controlabilidad a partir de la observabilidad? Hay casos en que sí, ¿no? Me imagino que hay sistemas no lineales donde uno puede, pues, ¿no? realizar esas transformaciones cuasi estáticas, ir linealizando y pasito a pasito conseguir ir de un punto a otro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, este es un caso donde eso incluso sería difícil de realizar, porque ya la sigma, como ves, ni siquiera es de clase C1. Entonces, la linealización de este sistema, incluso para hacer una aproximación cuasi estática, poco a poco, ¿verdad?, al control dinámico, pues ya aquí nos encontraríamos con que la sigma no es diferenciable. Entonces, yo no veo cómo uno puede interpretar esto a través de una teoría de observabilidad que más bien es un concepto lineal, ¿no? Lo que sí uno podría intentar decir, bueno, de todas maneras da igual. Es un sistema no lineal, has probado la existencia de un control, hacer como hacía León. Hay uno óptimo y ese óptimo lo vas a caracterizar por un principio del máximo de Pontryagin. Nuevamente te encontrarías con la dificultad de que sigma no es derivable y por tanto el principio del máximo de Pontryagin, ¿vale?, va a ser muy difícil de escribir de entrada. Y luego, segundo, como suele pasar muchas veces con el principio del máximo de Pontryagin, bien, lo tienes, pero ¿qué haces luego con él? Es muy difícil entender cómo son las soluciones óptimas a través del sistema de optimalidad de Pontryagin, porque es un sistema implícito que acopla estado y estado adjunto. Entonces, sin duda ya hay mucho que hacer, Enrique, es una buena pregunta, pero yo ahora mismo no veo cómo construcciones que hasta ahora son mucho más, ¿no?, nuestra prueba de por qué esto ocurre, nosotros podemos explicar o dar nuestra explicación de por qué esto ocurre, pero se parece a la del cubo de Rubik, porque en el fondo es lo que estamos haciendo, ¿no? En el cubo de Rubik partimos de configuraciones donde todas las caras están mezcladas en colores y sin embargo al final de un número finito de operaciones conseguimos llevar el cubo a una configuración homogénea donde el azul está en una cara, el verde en otra, el amarillo en otra, etc. Entonces, nuestro punto de vista es dinámico y no lineal y no tiene por ahora una interpretación en términos de observabilidad. Pero sin duda es una muy buena pregunta y un buen tema en el que tal vez haya todavía, posiblemente haya cosas que entender. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor Limaco, si me permite, profesor Suazo, una pregunta. Sí. Mire, yo veo su ecuación diferencial neural aquí, que como usted lo ha aplicado por una clasificación, me gustaría primero saber si esto realmente representa un caso real. Por ejemplo, nosotros últimamente hemos estado viendo, por ejemplo, un sensor, como usted dice, capta señales, ¿no? Y esos señales, como en el caso de un paciente con problema de hipertensión, por ejemplo. Entonces yo capto los señales con un sensor y hago con redes neuronales, hago la clasificación, si son hombre, mujer. Entonces me gustaría saber si también ese problema se da, o si usted ha trabajado también con captando señales con un sensor para imágenes. Por ejemplo, una persona que tiene cáncer, se le capta sus imágenes de cáncer, y hay equipos sofisticados que captan sensores que lo traducen. Me gustaría si ya tienen esos modelos matemáticos que de repente ayudan a esos gastos carísimos de comprar esos equipos y de repente han hecho esa interfaz de sensor con señales. Y si este modelo realmente es un modelo real. Claro, usted me ha explicado que clasifica ciertos elementos biodegradables. Sí, no, es una excelente pregunta. O sea, efectivamente este modelo se puede aplicar con imágenes. Tú fíjate que aquí no he entrado en los detalles, pero esta ecuación diferencial, o si quieres la versión discreta, ¿no?, que es lo que se llama una residual neural network, que es un sistema dinámico discreto en el que vas eligiendo los parámetros
de manera discreta temporalmente, de manera adecuada para la clasificación, esto funciona en cualquier espacio euclídeo de dimensión cualquiera. Entonces, si tú me das imágenes, en principio, teóricamente, matemáticamente, los teoremas que, por ejemplo, el soporte teórico de esto que he presentado, pues lo hemos realizado en colaboración con, en particular, Domenech Ruiz Ballet, que ahora está de postdoc en el Imperial College en Londres, ¿no? Y funciona en cualquier dimensión del espacio euclídeo. Por tanto, si tú me das imágenes, sea cual sea la resolución que vayas a adoptar de la imagen, una imagen al final son, no sé cuántos, 250 por 250 píxeles, ¿no? Pues está en un espacio euclídeo de dimensión muy grande, perfecto, pero tienes para estas ecuaciones la propiedad de control simultáneo, de modo que tú puedes, a partir de la colección de imágenes que tú tengas, donde ya hayas puesto los labels, ¿no? El médico te haya dicho, todos estos de la izquierda, el paquete de la izquierda son sanos y el paquete de la derecha son enfermos, ¿no? Con esos labels tú puedes realizar y construir los coeficientes que te vaya a hacer bien la clasificación. Y con esa red de neuronas residual, tú luego vas a poder generalizar. Otra cuestión es, y eso es precisamente uno de los objetivos que habría que estudiarse, es hasta qué punto eso es exitoso cuando luego generalizas. Y ese es el gran challenge, ¿de acuerdo? El challenge ya ha sido laborioso ser capaz de construir una red neuronal que es capaz de clasificar bien los ítems para los cuales ya tenemos los labels, porque tenemos la experiencia hospitalaria y tenemos, ¿no?, varios años de seguimiento de los pacientes para poder decir quién al final, a partir de una imagen semejante a otra, quién desarrolló la enfermedad y quién no. Tenemos ya esos labels. El asunto es si esos sistemas de ecuaciones diferenciales van a ser luego capaces de detectar bien los futuros casos. Y ese es el reto de la generalización. Pero sin duda alguna, el trabajo matemático que se pretende hacer va encaminado en la dirección de intentar generar sistemas dinámicos, redes de neurona que generalicen mejor, porque todo el mundo quiere que el sistema acierte más y diagnostique con mayor precisión, ¿verdad? Y también, por otra parte, que sea menos costoso de entrenar, ¿de acuerdo? Cuestiones, por tanto, como las que estás planteando son esenciales, ¿no? ¿Cuál es la fiabilidad, ¿no?, de las redes de neuronas creadas para clasificar? La fiabilidad para nosotros es clave, ¿de acuerdo? Y cuál es, digamos, la robustez, ¿de acuerdo? Y por otra parte, cuál es el coste computacional de manejar estas herramientas, ¿no? Porque puede que el coste computacional sea tan grande que llegue un momento en que sean simplemente excesivamente costosas o inutilizables, ¿no? Pero sí, en principio, es una representación abstracta de un problema de clasificación que lo mismo vale para imágenes muy sencillas como estas botellas de aquí y clasificación de residuos, como puede ser para la clasificación en espacios de alta dimensión, que podrían ser, por ejemplo, imágenes médicas. Ok, muy agradecido, profesor. Gracias a usted. Muchas gracias a usted. ¿Alguna pregunta más? Tengo una pregunta, si veo, para el profesor Suazua. Dubán, Sí. Dubán. Muy bien. Profesor, mi pregunta viene de este ejemplo en el que separas el conjunto y vas formando casi un conjunto de Cantor para optimizar, ¿no?, el control, canalizando todas las señales, ¿no?, de altas y de bajas frecuencias. Mi pregunta va, ¿qué sucede si se tiene, digamos, un criterio de controlabilidad como que aparece en óptica geométrica, ¿no?, en el que cada rayo tiene que cortar pues el sensor? Si hay algo similar en el caso, pues, en el que la geometría es un tanto cantorizada, ¿no?, como el de ese conjunto Sí. que mostraste, que tenías que dividir. Eso es una excelente pregunta, ¿no? La complejidad, me estás un poco diciendo, esa es otra de las cuestiones centrales en esta teoría, ¿no?
que es decir, bueno, sí, también tiene que ver con el coste computacional, ¿no? Intrínsecamente, cuanto más complejo sea lo que tenemos que calcular, más difícil va a ser de alcanzar computacionalmente, como hemos visto al principio de la charla, ¿no? Incluso en procesos sencillos como las ondas o el calor, nos hemos dado cuenta que por las vibraciones a altas frecuencias o las inestabilidades de Tikhonov puede ser muy difícil llegar a hacer un cálculo numérico preciso. Aquí pasa lo mismo. La pregunta que tú te haces es perfectamente legítima y es una de las centrales, ¿no? ¿Qué complejidad temporal va a desarrollar este sistema dinámico si yo le exijo que sea capaz de clasificar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, datos, imágenes que en el espacio euclídeo, por ejemplo, estarían separados por una frontera fractal. Pues evidentemente le va a pasar un poco como al control numérico de las ondas, ¿no? Esta ecuación diferencial, si le damos una base de datos extremadamente compleja, va a tener que desarrollar también temporalmente en los coeficientes unas estrategias de control muy oscilantes y muy complejas también. Entonces, de alguna manera, esta ecuación diferencial y el comportamiento temporal desde el punto de vista del control de los coeficientes, que son los parámetros de la red neuronal, va a ser una especie de espejo de la complejidad de la base de datos que realmente necesitemos. De ahí que cuestiones, por ejemplo, están tratadas precisamente en ese artículo con Enrique que antes mencionaba, ¿no? Del coste de control aproximado. Esa era la pregunta, era decir, sí, la ecuación de onda del calor no es controlable exactamente porque es irreversible en tiempo. Es controlable aproximadamente y matemáticamente con eso nos quedamos contentos. Para todo epsilon existe un control. Lo que hicimos en aquel artículo fue decir, sí, pero queremos saber cómo es el tamaño del control. Y es ahí cuando vimos que para acercarnos al tamaño epsilon tenemos que pagar exponencial de 1 partido por epsilon. Entonces, esas cuestiones de complejidad que planteas, Dubán, son absolutamente esenciales y que tienen además que ver con lo que es la gran pregunta de la filosofía de la ciencia, ¿no? Que ya está de alguna manera respondida en el principio de Occam, ¿no? Que dice que, ojo, el modelo matemático más adecuado para aproximar la realidad no necesariamente es el más sofisticado, porque el más sofisticado en la búsqueda de esa exactitud, a la que nunca va a llegar, porque la naturaleza siempre va a ser más compleja que cualquier fórmula matemática, puede llegar a convertirse en intratable, ¿verdad? Y entonces el interés de utilizar ideas de control aquí, inspiradas, por ejemplo, por analogía en lo que ya habíamos hecho antes en la ecuación del calor y el control aproximado, es decir, vale, si tú me das a mí un conjunto de datos extremadamente complejo, ¿sabes qué voy a hacer yo, Dubán? Yo no voy a intentar clasificarlo exactamente, porque si lo intento clasificar exactamente, los controles van a oscilar en tiempo de manera absolutamente loca. Y por tanto estaré en ese régimen de overfitting, que es, ¿no? A esto en el Machine Learning le llaman el overfitting, pero es exactamente lo que hace aquí esta, ¿no? Esta simulación numérica de aquí. Esto es un overfitting, es decir, el control se vuelve loco porque tiene que controlar todas las frecuencias numéricas, incluso todas aquellas que son completamente irrealistas desde el punto de vista de la mecánica. Entonces, aquí vamos a intentar relajar el problema de control. De ese conjunto de datos tan complejos vamos a intentar extraer una proyección, un modelo reducido un poquito más sencillo, de modo que el control que realicemos de esa base de datos simplificada no sea exacta, pero sí tenga, por ejemplo, como efecto benéfico la reducción drástica de la complejidad temporal de los controles. Esa es una pregunta central, tienes toda la razón, Dubán, en plantearla. Complejidad es otra de las palabras. Complejidad, coste de computacional, generalización, explainability, interpretabilidad,
Bueno, esa es una pregunta ahora que está candente, ¿no? En la prensa, ¿no? Desde que la gente ha visto que el chat GPT es capaz de escribir poesías, trabajos de matemáticas para los exámenes o pintar cuadros, la gente ahora se pregunta, ¿y cómo se puede explicar eso, ¿no? ¿Cuál es la explicabilidad de eso que está ocurriendo? Que ocurre, de hecho, ya está ocurriendo. Ahí, como matemático y como analista, el punto de vista igual es también un poquito tal vez egocéntrico y limitado, pero realmente a mí la única manera que se me ocurre de responder a esas preguntas es precisamente con este tipo de análisis matemático, control y análisis numérico. No veo otra vía. Gracias. Muito obrigado, profesor Enrique Suazua, por la excelente palestra. Fue un placer tenerlo aquí. Paso la palabra para Sandra. Sandra, por favor. Obrigada, Henrique. Muito bom ver você, ouvir você. E espero que você volte aqui nos nossos seminários outras vezes, que já esteve aqui, né? E em breve. Sí, sí. Yo de todas medidas ya siempre digo, ¿no? Que yo para la segunda vida tengo pedido nacer en Río de Janeiro. E sim, Espero que se me conceda, solo es un deseo, ¿no? Uno. Entonces, se me debería de conceder, ¿no? tem 3 desejos pelo gênio. Sí. O gênio da Bueno, lâmpada, são 3. Sí. También puede ser o Niterói, puede ser 2, ¿no? O sea, Bem. ¿no? Bem. Dámelo. En Río para hollar Niterói o en Niterói para hollar o Río, ¿no? Ok. Me valen las dos. Ok. Un abrazo. Chao. Um abraço. Tchau. Tchau. Até mais. Obrigado, Juan. Chao.